La pregunta es simple, ¿se puede comprar un buen coche por 1000 euros? Bueno, la respuesta es sí, pero depende de lo que consideremos un buen coche. En este caso va a ser un coche fiable, que nos lleve a cualquier sitio, que no nos dé problemas. Eso es lo máximo que podremos conseguir con ese presupuesto. O al menos lo que más nos puede interesar como primer coche. Y os hablo desde la experiencia. El primer coche que yo me compré, pues no fue precisamente la compra más racional, sino me compré el que más me gustaba, aunque gastaba un montón, más de 10 litros. Y no fue hasta mi tercer coche cuando hice una compra racional. Me compré un compacto que gastase poco y que me llevase a cualquier sitio. Como lo disfruté mucho y fue una compra que me parece más que acertada, es lo que os voy a recomendar en este vídeo como buen coche. Así que, aunque a los que llevéis media vida conduciendo seguramente os parezcan una patata, con ese presupuesto y para empezar a conducir puede ser más que de sobra y dejarnos muy buenos recuerdos. Bueno, voy a empezar a explicaros lo que necesitáis buscar en un coche para que sea bueno y barato. Lo de bonito ya es subjetivo, pero no voy a decir modelos concretos ya que el mercado va variando, pueden salir ofertas o no, en tu país puede que ni exista el modelo que te diga, así que voy a centrarme en lo que tenéis que buscar como concepto. Y para ir al grano, lo que necesitáis es buscar un coche o un tipo de coche que no esté de moda. Por ejemplo, ahora en mi país lo que más se vende son los SUVs, es decir, los 4x4 esos que no sirven como 4x4, y también los compactos, es decir, todo el mundo quiere un compacto de segunda mano. Como primer coche, supongo que porque es más fácil de aparcar, etcétera. El caso es que luego tienen peor aerodinámica, menor espacio interior y el consumo es igual que el de un coche más grande. Además de que objetivamente es mucho peor compra, porque un compacto nuevo lo tienes desde 9.000 euros. Si usado te lo compras a, por ejemplo, 5.000, vale, te lo estarás comprando un poco más de la mitad de precio, pero si por 5.000 puedes tener un coche que nuevo cuesta 20.000, estás haciendo mucho mejor compra. Así que el primer consejo es ese, huid de las modas, pasad de los compactos, de los SUVs, en caso de estar en España, o en lo que esté de moda en vuestro país. No porque sean malos, sino porque os saldrán caros, y no podremos conseguir nada decente por 1000 euros. Como segundo consejo, si buscáis un primer coche, supongo que es porque sois gente joven, entonces querréis un coche pues que vaya como asociado a vuestra personalidad, que sea así, que se vea juvenil, etcétera. Error. Tenéis que buscar un coche de viejo a ser posible. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque los coches de jóvenes, pues eso, pasan por muchas manos. Ha sido el primer coche de todo el mundo y entonces ha tenido un trato y un mantenimiento pues prácticamente nulo. Por lo general, ¿eh? Eso por no hablar del mal uso que tienen, de lo quemados que somos todos cuando nos sacamos el carnet y nos gusta pisarle, ¿por qué no decirlo? Así que los coches de gente joven lo más lejos posible. Sobre todo si ves el coche modificado con mal gusto, los típicos accesorios estos baratos como un pomo con lucecitas, unos pedales racing y todo ese tipo de chorradas en las que la gente tira el dinero pues cuando es joven. En vez de, por ejemplo, ponerle unas ruedas buenas, hacer el mantenimiento en su momento, cambiar bien el aceite, pues eso dicen pa' qué, ¿no? Si no se ve. Y aunque todas estas cosas suenen a topicazos, realmente es así. Seguro que más de uno se siente ofendido con estas cosas que estoy diciendo, pero bueno, todos hemos pasado por esa época, supongo. Como tercer consejo, para conseguir una buena oferta, podríamos mirar un coche que tuviese defectos estéticos. Al fin y al cabo, si eres novato, seguramente lo acabes rozando al aparcar, etcétera. Así que lo mismo da si tiene los parachoques un poco mal, la pintura gastada. O sea, que se vea feo, sucio, desarreglado, todo eso nos tiene que dar igual. Tenemos que mirar en el interior. ¡Ay, qué bonito! Tenemos que mirar el motor, que esté bien, que funcione perfectamente, que si el embrague está cambiado, mejor, aunque tengamos el maletero cayéndose. Porque todas estas cosas estéticas son fáciles de arreglar. Al final es o tirar de desguace o ver vídeos como los que subo yo para arreglar el coche fácilmente. Otra opción sería buscar un coche que necesite mantenimiento a corto plazo. Por ejemplo, hay gente que cuando le viene un desembolso importante, como puede ser la correa de la distribución, ese tipo de cosas que dicen, me tengo que gastar ahora 500 euros, pues cambio de coche. Aunque esté bien, pero dicen, no me apetece seguir con este y me compro otro. Pues esos coches nos pueden salir muy bien si nosotros sabemos hacer la distribución o si sabemos encontrar un sitio donde nos la hagan a buen precio. Y os pondré un ejemplo de un coche que yo conseguí a 700 euros porque tenía que hacerle la distribución. El precio de mercado era unos 1500 o así, normalmente con la pintura hecha un asco, el interior fatal. Bueno, pues este coche estaba perfecto, pero necesitaba hacer eso. ¿Qué hice? Lo compré a 700, me gasté unos 200 o 300 en hacerla y tenía un coche por 1000 euros perfecto. Y listo para hacer unos 100.000 kilómetros sin problemas, sin preocuparse de nada. Así que como veis, es una opción viable. La otra opción es comprar un coche que no necesite hacer esto, los que van por cadena.
Son coches cuyo motor no necesita ese tipo de mantenimiento, tienen una cadena que prácticamente podría ser eterna, durar toda la vida del coche sin necesitar cambiarla. Y ahora, como cuarto o quinto consejo, ya no me acuerdo por dónde iba, vamos a fijarnos en el kilometraje. Bueno, más bien no vamos a fijarnos tanto, porque la gente simplemente mira el numerito. Bueno, si compramos un coche como una berlina, que es lo que yo os recomendaría, ya que no tienen mucha demanda, los suele conducir gente mayor y suelen haberse utilizado por carretera, entonces tienen mucho menos desgaste. Lo mismo da que tenga 200.000 kilómetros, si siempre ha sido utilizado en la quinta marcha a bajas revoluciones, está mucho menos desgastado, tanto el motor como todos los componentes del coche. Por eso os digo, si encontráis un coche con muchos kilómetros pero que siempre haya sido utilizado por carretera, y no digo que os fiéis de lo que dice el vendedor porque siempre te van a decir esto, pero si es un coche obviamente para carretera, como puede ser una berlina grande, en ese caso tendremos reflejado en el precio el numerito que pone en el cuadro, pero no en el desgaste del coche, es decir, tendremos un coche en buen estado, a buen precio, solo que con un numerito más alto en el cuenta kilómetros. ¿Y cuántos son muchos kilómetros? Bueno, depende muchísimo del coche, del uso, del motor, es completamente diferente. Por ejemplo, un Smart de gasolina con 100.000 kilómetros está destrozado. ¿Por qué? Porque es un coche para uso totalmente urbano. Entonces, además, al ser automático, el embrague se desgasta mucho, etcétera, etcétera. O sea, un coche como ese, totalmente urbano, con 100.000 kilómetros está fatal. Y eso que un Smart tiene un motor Mercedes CDI, pero de 3 cilindros y poca cilindrada. Si ahora cogemos su equivalente en carretera, que sería un Mercedes con el motor CDI, pero de 4 o 5 cilindros y mayor cilindrada, como 2 litros, 2 litros y medio, pues estará con 100.000 kilómetros nuevo. Será como el rodaje, estará perfecto. Así que podremos comprarlo con 200.000, con 250.000 sin ningún problema. Así que en resumen, pasad de coches que se utilicen para ciudad. Aunque os parezcan más bonitos o más fáciles de aparcar porque sois novatos, si aprendéis con un coche grande, luego conduciréis perfectamente cualquier otro. Pero si aprendéis a conducir, por ejemplo, con uno pequeño como un Citroën AX, que no sería mal primer coche, luego pasar a uno grande puede resultar un poquito molesto, complicado de adaptarse y al final tardaremos más tiempo en ser buenos conductores. Ahora vamos a ser claros, a todos nos encantan los coches rápidos, que suenen bien, que sean bonitos, bueno, pero no va a ser el caso con 1.000 euros. Si tienes un presupuesto bajísimo, necesitas un coche que se adapte a tu bolsillo y no solo a la hora de comprarlo, sino a la de usarlo y mantenerlo. Por tanto, tenemos que comprar un coche que necesite bajo o muy poco, casi nulo mantenimiento, que sea muy fiable y que consuma poco aunque conduzcamos como el culo. Y para esto último necesitamos entonces un coche diésel, lamentablemente. Vamos a tener un ruido a tractor que no veas, pero no vamos a ponernos exquisitos con el sonido si tenemos el presupuesto de lo que cuestan unas llantas. Con que funcione bien, digo yo que está más que de sobra. Obviamente, si quisiésemos un coche que fuese lo más fiable posible, debería ser simple, es decir, sin turbo, atmosférico, gasolina, pero he tenido algunos y lo normal es que consuman más de 10 litros, sobre todo cuando eres joven y te pesa el pie. De ahí que recomiende el diésel, a no ser que hagáis pocos kilómetros y cojáis un coche que sea ligero y con el motor pequeño, que entonces da un poco igual. ¿Y qué coches te ofrecen bajo consumo y fiabilidad a cambio de mal uso e inexperiencia? Bueno, pues no tendríamos que fijarnos en el coche, sino en el motor de nuevo. Hay unos cuantos que se adaptan perfectamente a esto, y son los diésel de los 90 o principios de los 2000. A partir de esa época se pusieron estúpidamente refinados, y quiero decir que es como si quemas un bosque y dices, uy, que no eche mucho humo. A ver, un diésel es malo, no tendríamos que usarlos, pero si tienes un diésel por lo menos que sea fiable y que suene, da igual. Porque si meten sistemas que se van a cargar el coche a costa de que contamine ligeramente menos para pasar el test de emisiones, pues no nos están haciendo ningún favor. Al final es meterle más obsolescencia al coche y de eso tenemos que huir. Si queremos contaminar poco, vamos en bici o a las malas compramos un coche eléctrico. O a las muy malas un híbrido que sigue contaminando pero poquito. Por eso digo, si compras un coche diésel, que sea a la antigua, que vibre, que suene mal, que contamine, pero que no te dé problemas, que el motor sea una roca, que es lo que nos interesa. Y os voy a decir qué componentes tenéis que evitar en un coche. El primero, el filtro antipartículas, FAB, la EGR, bueno, eso lo tienen todos hasta los antiguos, pero se puede anular. Luego, el volante bimasa se pone para evitar vibraciones, pero dura muchísimo menos y cambiarlo es una pasta. El turbo de geometría variable. Esto significa que tiene turbo en todo el rango de revoluciones, pero tiene unos álabes que se mueven y con el tiempo se ponen sucios y dejan de funcionar bien. Así que geometría fija, turbo de geometría fija.
esos no se estropean, aunque solo funcionan a altas revoluciones más o menos. ¿Y cómo saber todas estas cosas? Bueno, no te van a venir en la ficha técnica, tendrás que buscarlo, o sea, tirar de Google, buscar, por ejemplo, el modelo que te interese, bimasa o monomasa, etcétera. Ese tipo de búsquedas son las que tienes que hacer. Y para ahorraros un poco de tiempo, en la descripción os voy a poner un enlace a un listado de coches que funcionan con cadena. Eso y otras cosas que me puedan parecer interesantes, echadle un ojo. Ahora, si os ha gustado el vídeo, que yo espero que sí, porque vamos, a mí en su tiempo ya me hubiese gustado saber todo esto y tenerlo resumido en 10 minutos. Espero que me dejéis un like en el vídeo y que os suscribáis si os interesa. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.